Vamos a darle la bienvenida a la doctora Angélica Porras para conversar con ella sobre este caso también. Bueno, estos casos, ¿no?, que han venido pues difundiéndose en las últimas horas a través de estos testigos que han declarado en otros países como en Estados Unidos. Todo esto que es espeluznante, escalofriante, porque realmente es así, ¿no? Imaginar que la justicia esté tomada no desde ahorita, sino desde hace mucho tiempo, y que haya asesinato, que haya muertes violentas, injerencia del Estado, posibles crímenes de Estado, y un pueblo dormido, o un pueblo que realmente no ha visto la magnitud, porque yo creo que aún no asimilamos la magnitud de la problemática y lo que ha interferido en las decisiones del país, todos estos hechos y todos estos sucesos. La renuncia del fiscal Wilson Toainga, ¿no? ¿Por qué renunció? Doctora Angélica Porras, ex vocal del Consejo de la Judicatura, gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo. Bienvenida. Buenos días, doctora. Buenos días, Jaime. Buenos días, Carla. Un honor estar aquí, con muchísimo gusto. Un saludo para su audiencia también. Doctora, ¿qué lectura darle a todo lo que está pasando en el país? Después de la consulta popular, de esa derrota, bueno, salió otro escándalo, aunque son escándalos tras escándalos los que vive el país. Pero esto que estamos viendo en este momento, ni siquiera la Fiscalía creo que se esperaba, ¿no? Porque incluso termina renunciando el fiscal Wilson Toainga. Claro, no se lo esperaba la Fiscalía, pero me parece que más que no esperar esta situación con las revelaciones que hace Marcelo Lazo en Estados Unidos, es que esto debe leerse además junto con el no. Cuando gana el no, se da unas condiciones propicias para que efectivamente la gente esté más atenta a lo que ocurre o a lo que viene ocurriendo con la justicia y la Fiscalía, porque esto de el uso de la Fiscalía con fines políticos, del uso del Poder Judicial con fines políticos, y además esta acción de la Fiscalía, que todavía es prácticamente la Fiscalía de Diana Salazar, de que solamente se persigue a determinadas personas, de que se montan casos, de que se fabrican testimonios y que además no hay responsabilidad de los jueces, porque los jueces tienen la obligación de vigilar que efectivamente no se ha violado la ley cuando se está llevando adelante un procesamiento penal. Todo eso ya había denuncias, ya se había dicho, ya se había incluso demostrado. Y lo que sucede, por ejemplo, lo que sucedió con el caso León de Troya, que nunca se juzgó, primero que se juzgó solamente después de que salió a la luz todo el entramado alrededor de la intención de esconder ese proceso, pero además no se juzgó por narcotráfico, que era el objetivo de la investigación, sino que se le convirtió en un tráfico de influencias que se juzgó en un juzgado de primer nivel, con el fin de sacar de allí justamente al presidente de la República y al cuñado del presidente de la República, que nadie decía que son culpables, sino que era necesario investigarlos. Entonces, todo eso ya se había denunciado. Que se montaron casos, ya se había denunciado. Que hay persecución, que por ejemplo, contra el señor Jorge Glass, contra Freddy Carrión, contra los señores del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, todo eso ya se había denunciado, pero no había como este interés de entender la gravedad, lo que dijo Carla, la gravedad de esto, porque esto significa simple y llanamente que no se puede confiar en las sentencias que salieron de esos procesos donde la Fiscalía utilizó como principal instrumento el testimonio de personas que ahora dicen que les obligaron, que les compraron, que les ofrecieron facilidades para que mientan. No para que digan la verdad, sino para que mientan. Entonces eso significa que todos estos años esas sentencias son inconstitucionales, son ilegales, son nulas y que por lo tanto estuvimos sometidos no a la justicia, sino a lo contrario, una total arbitrariedad por parte de las autoridades. Entonces, creo que fue bueno que por un lado gane el no, de la manera que ganó rotundamente,
porque eso además permitió que haya una cierta recepción en las autoridades y en la ciudadanía, sobre todo, a la gravedad de lo que ocurría y lo que ocurre en la Fiscalía. A tal punto que el señor Toainga tuvo que renunciar, porque el señor Toainga era el segundo al mando cuando Diana Salazar estaba a cargo de la Fiscalía, y faltan otros. ¿Por qué la renuncia señora Toainga? ¿Perdón? ¿Por qué renuncia Toainga? Porque también está mencionado directamente por el señor Marcelo Lasso. Y además está mencionado en otros chats. Acuérdense ustedes que ya han salido a la luz chats donde se evidencia el tema de cómo la Fiscalía montaba los casos. Los chats del señor Villavicencio, ahí se veía eso. Los chats del señor Norero, también los chats del señor Ronnie Aliaga, también los chats del señor Wilman Terán. En todos esos ya se veía cómo la Fiscalía montaba los casos, filtraba información, mandaba a sus amigos de cierta línea política del gobierno, de la derecha, documentos o instrucciones para llevar adelante la persecución política. Y ahí se menciona al señor Toainga. Ahí se dice que hay unas fotos con él, y que se ha reunido con no sé quién, se ha reunido con no sé cuál, personas involucradas en los casos, los más sonados, ¿no? Recuerden ustedes el caso Sobornos, el caso Metástasis, el caso Purga, todos esos casos en los que en realidad la base de la Fiscalía ha sido el testimonio de testigos, de personas que ahora dicen que fueron presionadas y que han sido comprados. Entonces, por eso renuncia el señor Toainga, porque lo más lógico inmediatamente es el juicio político, porque deben hacerles juicio político tanto a la señora Diana Salazar como al señor Toainga, porque la señora Diana Salazar, después de haber terminado su periodo en la Fiscalía, todavía la ley le da un año más para que pueda ser llevada a juicio político, y en el caso del señor Toainga ya tienen que también llamarle a juicio político precisamente por el ejercicio que ha hecho en este tiempo mientras ha estado de fiscal general encargado. Doctora, desde el punto de vista jurídico, ¿qué tan confiable en derecho son las declaraciones del señor Marcelo Lasso en Estados Unidos? Y le pregunto esto, ¿no? Porque, por ejemplo, vimos las declaraciones, sobre todo en X, ¿no? Que fue donde expuso Guillermo Lasso que no se podía confiar en Marcelo Lasso, un testigo que ya ha mentido y que ahora pues se trata de ensuciar su nombre, etcétera, etcétera. Pero a ver, desde el punto de vista jurídico, y cómo se maneja la justicia, usted conocedora del derecho en otros países y principalmente en Estados Unidos, ¿qué tan confiable puede ser estas declaraciones de él? Y le pregunto esto porque sé que hay algunos filtros que pasan los testigos, ¿no? Antes de ser considerados ciertos o falsos para un proceso de investigación. La pregunta que usted hace es muy importante porque aquí los testigos, que son además testigos de estrellas, es decir, en ellos se basa la construcción de todo el proceso, la prueba fundamental, que ya de entrada, eso ya es un error desde el punto de vista jurídico aquí en Ecuador, no pasa ningún filtro. Lo único que importa es que digan correísmo en sus declaraciones. Eso es lo que importa. Y eso no hace falta ser un genio, no hace falta ser conocedor del derecho, basta con revisar los procesos e identificar quiénes son los testigos que se consideran válidos y quiénes no. En todos los casos, los testigos han sido personas procesadas, han sido personas sentenciadas por otros delitos y han sido personas a quienes se les aminora la pena o se les pide una pena menor, pero sin pasar ningún filtro. ¿Qué pasa en otros países? ¿Qué pasa en Estados Unidos? Efectivamente, esta institución del testigo colaborador o de colaboración eficaz, operación eficaz, como se llama en Ecuador, existe en otras legislaciones, pero necesita que se cumpla ciertos requisitos. Aquí no necesita ninguno, aunque la ley dice, ¿no? ¿Cuáles son esos requisitos que debe cumplirse en otros países o que en realidad aplican la ley? En primer lugar, que lo que diga el testigo venga apoyado
de una serie de documentos o de una serie de otras pruebas que me permitan o que le permitan a la persona que está juzgando identificar que hay algo de verosimilitud. Es decir, hay algo de que parece real, por lo menos, que parece verdadero. Entonces, en primer lugar, tienen que apoyarse en otras pruebas. En segundo lugar, y lo más importante, que me digan algo que no sé, que me digan algo que no sé como autoridad. Es decir, si, por ejemplo, vamos a hablar del caso de asociación ilícita. Si yo ya tengo la idea de quiénes son más o menos, lo que me tiene que decir el testigo que me está colaborando es cómo identificar las redes hacia arriba, cómo identificar quién más está involucrado hacia arriba y que además me permita a mí como fiscal o como autoridad ir a identificar otras pistas que no tenía antes. Entonces, esos elementos son los que permiten precisamente saber si un testimonio es verdadero, porque obviamente que hay dudas. Obviamente que hay dudas porque la persona que está colaborando con usted es uno de los implicados. Entonces, necesariamente esta institución de la colaboración eficaz empieza con eso, ¿no? Entonces, en el caso del testimonio del señor Lazo, que se está haciendo en Estados Unidos, no es en un proceso penal. Sin embargo, cuando uno le escucha al señor y empieza solo a analizar lo que dice, encuentra verosimilitud. Y por eso es que, aunque la fiscalía saca un nuevo testigo de último rato, lo que él dice, uno dice, pero está un poco raro, porque el otro señor habló de que se había comprado y este nuevo testigo de la fiscalía dice que sí, que le han ofrecido 200,000, 300,000 y salió de la nada. Entonces, claro, sale automáticamente después de las declaraciones del señor Lazo. ¿Por qué no salió antes? Claro, entonces nadie les cree porque en realidad no hay verosimilitud en eso. Entonces hay una serie de consideraciones y en Estados Unidos, aunque se trate de un asunto no penal, los abogados no se meten a construir casos, pues. ¿Por qué? Porque esa justicia tiene muchos más instrumentos, mucha más tecnología para identificar cuándo se está burlando la justicia y obviamente usted corre el riesgo gravísimo de ir a la cárcel. La razón de ser de que muchos testigos cooperan con Estados Unidos es precisamente porque esa justicia tiene más seriedad. Uno puede estar de acuerdo o en contra. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con esto de que se pueda utilizar la cooperación eficaz en ningún caso o que la justicia de Estados Unidos negocie, ¿no? Con que pueda, en definitiva, que pueda llegar a un acuerdo en muchos casos que son penales a cambio de información. Pero bueno, la razón por la que el sistema de justicia tiene estos casos y ha sido eficaz es porque es una justicia seria. Entonces nadie se va a atrever ahí a montar un escándalo, a inventar un juicio para después poder ir a la cárcel, ¿no? Entonces, ahí sí que hay una diferencia sustancial. No estamos hablando de un sistema judicial tan podrido como el nuestro. No estamos hablando de un sistema judicial arbitrario como el nuestro. Estamos hablando de que hay una Corte Suprema de Justicia que cuando llegan allá las cuestiones se establecen verdaderos precedentes para ellos y para el mundo occidental. Entonces, no podemos ni punto de comparación con lo que ocurre acá. Entonces, por esas pequeñas cositas, que no son pequeñas, es que en realidad esto ha sido un golpe súper fuerte que aunque es un secreto a voces, todo el mundo lo sabía, por fin hay digamos, un testimonio que permite poder decirle a la gente, aquí está, lo que veníamos diciendo desde hace años, aquí está, aquí hubo un uso doloso, delincuencial de la fiscalía para perseguir a los enemigos. Ahora, al demostrar que ha habido injerencia directa y manipulación dentro de todos estos casos, ¿cuál sería el procedimiento, doctora? Porque bueno, sale el señor Toainga, viene este nuevo fiscal, pero quedamos en la nada, porque son de la misma argolla. Son de la misma argolla, son cercanos,
Incluso hay personas cercanas a la señora Diana Salazar que están en el Consejo de la Judicatura. ¿Qué más? Lo que se evidencia aquí es que Diana Salazar era un instrumento, ¿no? Y que quien le usaba la va a tirar cuando le empiece a ser molesta. De hecho, ahora mismo quienes utilizaban a Diana Salazar para sus fines, para ocultar los posibles graves delitos cometidos, seguramente les está estorbando ya a la señora Salazar. Lo que pasa es que efectivamente en la Fiscalía hay todo un modus operandi. Esa institución tiene que ser reformada al 100%. Hay un conjunto de fiscales, de peritos, de amanuenses y de jueces que actúan como una banda delincuencial, porque armar casos es un delito. Entonces esa banda tiene miles de ramificaciones y hay que investigarla en serio. Entonces quien tiene que hacer ese trabajo en primer lugar es la Asamblea. Y tiene que investigarlo y tiene que abrir un proceso. Es el primer tema. El segundo tema es la designación de un nuevo fiscal, con el fin de que sea una fiscalía un poco más decente y que esté seriamente interesada en investigar lo que está pasando allá, porque yo no saco nada quitando al de arriba si hay toda una estructura hacia abajo de cómo se hace y cómo opera la fiscalía. En las provincias, por ejemplo, la fiscalía cobra, los fiscales cobran, acá también seguramente, ¿no? En Quito, pero en las provincias es descarado cómo le cobran a la gente. Tienes que darle plata al secretario hasta para sacar una copia del expediente, pues, doctora. Y incluso casos, un caso yo recuerdo que era sobre $100 y el fiscal llegó a pedir al señor que estaba acusado $5,000. Entonces ese tipo de locuras ocurren en la fiscalía. Entonces, primero la investigación, que tiene que hacerlo la Asamblea, porque la fiscalía no lo va a hacer. En segundo lugar, el juicio político, el nombramiento del otro fiscal. Y ahora, la pregunta, ¿qué pasa con los procesos que ya fueron sentenciados de esa manera? Bueno, en materia penal existe el procedimiento de revisión, que se llama el recurso de revisión, pero ¿qué garantía tenemos con unos jueces que están tan involucrados hasta el cuello como la propia fiscalía? Entonces ahí es necesario retomar el debate de los jueces provisionales. Esos jueces que fueron utilizados para sentenciar con testimonios falsos son jueces provisionales. No deben estar en la función judicial y peor en la Corte Nacional. Entonces ahí, ¿qué tiene que hacer la Asamblea? Esta es una operación de carácter político, porque la Asamblea lo que tiene que hacer es llamar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y al Consejo de la Judicatura, que tiene a todo el mundo prorrogado, e iniciarles juicios políticos. Ya hay un respaldo popular. La gente ya se pronunció, y se pronunció no solamente por las preguntas, sino cuando se pronunció por el no en la constituyente, lo que está diciendo es: queremos que se respete la Constitución. Y en la Constitución está clarito lo que debe hacer cada uno. No podemos tener autoridades prorrogadas. Entonces lo segundo ya que es cómo actuar es retirar a esos jueces provisionales de la Corte Nacional para que haya una garantía mínima de justicia para poder interponer los recursos de revisión. Si no, es un cuento. Y claro, a nivel internacional uno va, pero a nivel internacional resulta el detallito que se demoran años. Entonces, mientras tanto, la injusticia seguirá imperando en nuestro país. Entonces, aquí tenemos una labor fundamental de la Asamblea Nacional, que tiene que votar a todos los prorrogados y tiene que exigir que esos señores transitorios de la Corte Nacional se vayan a su casita. Doctora, la esposa de Fernando Villavicencio en su momento denunció a la fiscal Diana Salazar, creo que hace casi un año la denunció, que ella le elaboraba ciertos mensajes para subirlos a la cuenta de ex de ella, y que le exigía que tenía que postear y decir que quienes mandaron a asesinar a Fernando Villavicencio era el correísmo.
Pero de esta Así. denuncia nadie se hizo eco, ni siquiera los medios de comunicación tradicionales le dieron mayor importancia, casi no divulgaron nada, ¿no? Más vale a la señora la persiguieron. Pero Sí. le pregunto yo a usted, con este testigo que ha declarado en los Estados Unidos, en una corte de Florida, ¿tendrá que acudir también la señora ex fiscal Diana Salazar, el señor Guillermo Lasso? ¿A quiénes más llamará tal vez la justicia de Estados Unidos para que declaren sobre la muerte de Fernando Villavicencio? A ver, tengo entendido de lo que se ha podido ver, porque no conozco el proceso. Dos cosas quisiera responder, más bien dicho, respecto a lo que usted plantea. Primero, lo que dice la señora Zarauz. La señora Zarauz fue una de las primeras en acusar al correísmo. Y también fue una de las primeras en retractarse y en explicar cuál era el papel de la señora Diana Salazar. Obviamente, como usted dice, eso no fue ni tomado en cuenta, ni tratado, ni televisado, nunca los grandes medios de comunicación no dijeron nada, porque los grandes medios de comunicación convirtieron a Diana Salazar justamente en la supuesta perseguidora del crimen, cuando en realidad lo que ella perseguía eran los enemigos políticos de la derecha. Si no, los datos hablan por sí mismos. No solo el aumento de la violencia, no solo las masacres carcelarias que nunca han sido investigadas, sino todos los casos de corrupción del gobierno de Moreno, del gobierno del señor Lasso y del gobierno del señor Noboa en la nada. Entonces, no era una luchadora en contra de la corrupción, era una persona puesta allí que buscaba mantenerse en el cargo solamente persiguiendo a los correístas. Y entonces montó todo el show, montó todos los casos para meter a la cárcel al señor Glass sin pruebas, para meter juicios penales en contra de todo mundo del correísmo. Además, con el argumento de que estaba luchando contra la corrupción y el crimen organizado, cuando los cabecillas del crimen organizado se escaparon, se fueron, están viviendo tranquilos en otros lugares, porque aquí no ha habido lucha contra el narcotráfico, aquí ha habido persecución política. Entonces, le construyeron esa imagen a la señora Diana Salazar. Y ahora ya les empieza a ser incómoda, ¿no? Entonces ahora sí ya están un poquito así en que no saben qué hacer, pero detrás de eso hay demasiados intereses. Muchísimo interés de gente muy poderosa. Entonces, en realidad, los medios de comunicación los grandes medios de comunicación son tan responsables como la propia señora Diana Salazar de lo que pasa en esa fiscalía. Entonces, ahí tenemos un primer elemento que hay que tomar en cuenta. Y algo más me preguntaba usted, Jaime, que ya me perdí por contestar sobre esta primera parte. Lo que ha declarado Marcelo Lasso en los Estados Unidos, si la justicia de Estados Unidos llamará también a Diana Salazar y al expresidente Guillermo Lasso. Allá. Es que, verá, me parece que hay que diferenciar, ¿no? Entonces, en este momento, este testimonio del señor Lasso es un testimonio que va a servir, entiendo yo, para un juicio de carácter civil, o un juicio por difamación de la señora Diana Salazar. Entonces, no es la investigación en sí del asesinato del señor Villavicencio, sino es un caso en el que el señor Jordán está acusándole a la señora Diana Salazar de injurias, de difamación, me parece el término que se utiliza. Sin embargo, esos documentos que van a salir o esos elementos que van a salir tienen que llegar en algún momento ya a un jurado. Y entiendo que ese momento de juzgamiento está planeado para febrero, en este caso que está llevando adelante el señor Jordán. Entonces en febrero ya se va a ir a un segundo momento, que es precisamente el presentarse ante un jurado. Obviamente ahí sí tiene que ir la señora Salazar, porque ella es la acusada. No se descarta tal vez investigar la muerte de Fernando Villavicencio.
Por supuesto, eso iba a decir. Pero sin embargo, los datos que están saliendo acá es cuestión simplemente que los propios abogados reenvíen al FBI, al juzgado tal, no sé cuál será el mecanismo, para que se supone que estaba abierta incluso la investigación sobre la muerte de Fernando Villavicencio y pueden remitirlo allá. Obviamente que van a haber conexiones. Y eso no es una cuestión que es una sospecha. Así funciona la justicia en Estados Unidos. Entonces va a llegar esa información hasta la carpeta, hasta el expediente de investigación del señor Villavicencio. Entonces, diríamos que esto todavía está largo. Esto tiene muchísima tela que cortar y va cada vez a ser imposible tapar el sol con un dedo de lo que ya se sabía sobre ha causado un terremoto dentro de la justicia, ¿no? Claro que ha causado un terremoto. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación y los propios jueces y el propio Consejo de la Judicatura se encargaron de tapar esto, porque hubo voces, hubo personas que denunciaron, hubo personas que dijeron, miren, esto está sucediendo, la fiscalía está totalmente podrida. Debo decir que hay fiscales que han resistido, Hay fiscales que se han negado a perseguir y por eso han sido enviados al fin del mundo, ¿no? O otros han tenido que quedarse en su puesto, pero calladitos. Entonces hay fiscales que han resistido, pero claro que causó un terremoto porque ellos pensaron que podían seguir haciendo toda la vida lo mismo. Mira el escándalo de la señora Soria, que le robó el celular al señor Augusto Verdugo. ¿Y qué pasó? Siquiera se abrió una investigación para ver cómo funciona la señora Soria, qué ha hecho mientras fue fiscal de fuero, cómo ha actuado mientras fue fiscal de fuero. Nada, ni una sola palabra. Entonces, lo que ahora sucedió, yo insisto en que aquí tiene mucho que ver el no, porque había otra expectativa en la ciudadanía. Entonces, ya la ciudadanía dijo, creo que puede ser verdad, lo que estos loquitos andan diciendo por ahí, puede ser verdad, porque ya es en Estados Unidos, ya debió haberse calmado y no sigue y sigue y sigue. Entonces me parece a mí que era obvio que causó un terremoto. Y todavía falta, ¿no? Y ver cómo han acusado a Jordán de narcotraficante y todo, pues, a pesar de todo... Tener todo en contra, Jordán en Estados Unidos está haciendo lo que hace cualquier persona, ¿no? Defenderse. Fíjese usted, el señor debe tener recursos, ¿no? Porque no cualquiera puede, justamente, por eso es que ahí hay un choque de la fiscalía, ¿no? Porque imagínese lo que es iniciar un proceso en Estados Unidos, contratar un abogado allá, hacer todo lo que ha hecho hasta ahora y mantenerse, porque esto viene desde hace rato, ¿no? Viene desde hace bastante tiempo. Entonces, me parece a mí que ese es un primer elemento, tener recursos. Segundo, justamente lo que usted dice, Jaime, estamos hablando de la justicia de Estados Unidos. Usted a la justicia de Estados Unidos no le puede ver la cara. Entonces, no es que el señor Jordán fue y sobornó a un juez, o fue y sobornó o los jueces son correístas. Eso no. Entonces, no son correístas los jueces o el sistema judicial de Estados Unidos. Entonces, a mí sí me parece que estamos hablando primero de una persona con recursos, en segundo lugar estamos hablando de un sistema judicial muy serio. Entonces, no puede usted burlarse de ese sistema judicial. Doctora, quiero agradecerle por el tiempo para esta entrevista. No, a ustedes muchísimas gracias, un abrazo y hasta pronto. Gracias a la doctora Angélica Porras, ex vocal del Consejo de la Judicatura, conversando con nosotros aquí en Ecuador en directo